Qué bien, muchas gracias. Yo me llamo Xavier Guix, soy psicólogo, escritor, he escrito unos cuantos libros, solo voy a citar dos, el primero y el último. El primero, que por cierto acaba de ser reactualizado, se titula Ni me explico ni me entiendes. Es un tratado sobre la comunicación humana. Y el último libro se titula El problema de ser demasiado bueno. Cuando yo empecé en este mundillo, no el de la psicología, sino el otro mundillo, yo fui actor. Me dediqué al mundo del espectáculo. Fui artista y además presentador de radio, televisión. O sea que mi vida iba dirigida hacia el campo de la comunicación y del espectáculo. Una vida bohemia, decían en mi casa. Aquello sucedió en los años, tendría que tener 18 años hasta bien los 28, 30 y pico, cuando hubo los Juegos Olímpicos de Barcelona, y después de los Juegos Olímpicos, el año 93, se produjo una recesión económica, tal vez los mayores lo puedan recordar, y esa recesión económica a mí me pilló de lleno. Y me ocurrió aquello que le pasa a tantas personas cuando pasan una crisis, que se quedan con una mano delante y otra detrás, y tuve que hacer eso que habrán leído, habrán escuchado muchas veces de reinventar tu vida. Entonces, yo la tuve que reinventar. Lo que yo aprendí en ese momento fue que creí que tenía la vida resuelta. ¿Cuántas veces no pensamos que nuestra vida ya está resuelta? De algún modo el hecho de tener un trabajo más o menos fijo, el hecho de tener una vida más o menos estable, el hecho de tener una vida con una cierta comodidad, el hecho más o menos de que cada día haces las mismas cosas, el hecho de que cada día estás con las mismas personas, te da a creer que tu vida está ya resuelta, felizmente resuelta. Y en cambio, tu vida cambia en un instante. Por lo tanto, lo primero que aprendí fue eso. No te agarres tanto ni conduzcas tu vida pensando que las cosas ya están hechas, que ya las tienes resueltas. Porque como cantaba Mercedes Sosa, la vida cambia, todo cambia, y cambia en un instante. La segunda cosa que aprendí, curiosamente, algo inesperado. Yo creía que para un poco prever qué podría hacer en mi vida, porque lo primero que te preguntas, ¿y ahora qué? ¿Qué voy a hacer? Pues se me ocurrió, en lugar de mirar al futuro, me volví a mi pasado, hice como un acto de nostalgia, pero no nostalgia dolorosa, no nostalgia de esa de ¡ay, cómo he hecho en falta aquellos momentos!, sino qué es lo que yo, ya de pequeño, de joven, me había dado cuenta que tenía habilidad, que servía para eso, que me gustaba mucho. Entonces yo muchas veces le digo a las personas, cuando vienen a la consulta y andan perdidas, les hago esta pregunta: ¿a ti qué te gustaba hacer cuando eras joven? ¿En qué eras bueno o buena? ¿Qué te daba felicidad? Entonces yo busqué en ese pasado y encontré que efectivamente sobre los 18 años, 17, 18, yo ya tenía una enorme inclinación por la psicología. Entonces era aquella persona que los amigos van y le cuentan las cosas que le pasan. Y yo recuerdo que hacía gala, en ese momento ya, de una enorme habilidad en ver los mecanismos que funcionaban en esa persona para que se diera cuenta de lo que le estaba sucediendo. Ahí aprendí otra lección. Por mucho que le digas a alguien lo que tiene que hacer, no lo va a hacer. Primero porque se lo dices. Y segunda porque tampoco no entiendes los mecanismos que mueven a esa persona a hacer lo que hace. Pero es igual, no importaba. Tienen que sufrir lo que tengan que sufrir. Tienen que pasar por su camino. Y nosotros no podemos entrometernos en su camino. Luego a veces te pierdes, porque quieres seguir pues, lo mismo que hacen tus compañeros, lo mismo que hacen los demás. Haces caso a veces a la familia que dice, no, tú déjate de tonterías, que eso del espectáculo no vas a ganarte nunca la vida. Tú tienes que ser funcionario, que eso es lo que tienes que ser. En mi juventud, las dos cosas que a lo que estábamos llamados todos los jóvenes era o a trabajar en una entidad, un banco o una caja de ahorros o de funcionario. Ese era nuestro destino. Y pronto comprarte un pisito, tener una novia, casarte, tener un pisito, empezar a tener hijos. Ese era el destino que estaba deparado para nosotros. Y en cambio, veo que hacen caras así, los más mayores creo que me entienden, que han tenido que pasar un poco por ahí. Bueno, pues entonces, no, tenemos que volver y devolver a la vida aquello que la vida nos ha dado como un don,
como si fuera algo que es para nosotros, para que lo desarrollemos y para que lo entreguemos luego a la vida de la mejor forma que sepamos. Y la última, no se pongan limitaciones, mucho menos por la edad. La edad no está en el cuerpo. Sí, el cuerpo tiene sus razones, por supuesto, pero uno vive según esto y según esto. Por lo tanto, no hay edad. No se limiten, por favor. No piensen que ya tienen la vida acabada. No piensen que ya qué van a hacer con su vida. No piensen que ya son mayores. Por favor, dense a lo que la vida creen que les pide, les llama, y pruébenlo aunque ya tengan una edad que les parece que ya son muy mayores. Repito, eso solo está en el carnet de identidad, no está en su vida. Su vida, repito, está aquí sobre todo y aquí. Estoy a su disposición. Hola Xavier, encantada. Soy Reyes. Decías que uno de tus libros es el problema de ser demasiado bueno. Yo tengo 2 hijos adolescentes que creo que lo son. ¿Cuándo ser bueno se convierte en un problema? Bueno, Reyes, fíjate tú que en la consulta yo empecé a explorar este tema cuando me di cuenta de que personas diferentes me decían: ¿sabes qué pasa, Xavier? Que mi problema es que soy demasiado bueno. Y eso me lo decía esta persona, luego me lo decía otra. Es que los compañeros dicen que soy demasiado buena persona. Es que en el trabajo me dicen que soy demasiado bueno. ¿Se lo han dicho alguno de ustedes? Sí. Veo que sí, que sí, que van diciendo que sí. Entonces me empecé a explorar qué significa ser demasiado bueno. Ahí es donde la experiencia me llevó a observar una serie de patrones de conducta que son comunes en todas esas personas. El primero es el sentido del deber. Yo no sé si a ti te han educado o tuviste unos padres, padre o madre, que eran muy estrictos. ¿Qué nos han inculcado? El sentido del deber. ¿Y qué es lo que uno está en su deber? Obedecer. Por tanto, el principio fundamental de este sentido del deber es obedecer. Recuerdo en la consulta, no hace mucho, cuando empecé a escribir el libro, una chica joven, y me dejó helado al decirme: yo no hago nada si no es por obligación. ¿Cómo dices? Dice: yo funciono por el sentido del deber. Solo hago lo que debo. Pero entonces, ¿no haces lo que quieres? Nunca. Pero no tienes deseos, pocos. Me han enseñado desde pequeñita a cumplir con mi deber. Y yo me he acostumbrado tanto que todo lo hago desde el deber. ¡Wow! Me quedé muy sorprendido porque, claro, es impactante ver hasta qué punto puede llegar este primer mandato que recibimos, las personas buenas, del cumple con tu deber. Cumple. ¿Y cuál es tu primer cumplimiento? Obedece. ¿Y a quién tienes que obedecer? A tus padres primero. Luego obedece a los profesores, obedece a la gente, obedece a aquel que manda, obedece a la autoridad. Por lo tanto, hemos crecido con una orden de hacerlo todo bien, porque es nuestro deber. Por lo tanto, el primer mandamiento, el primer mandato de eso que llamaríamos ser demasiado bueno, es ser demasiado obediente. Porque sabéis que ser demasiado obediente significa que entonces no sé decir que no, que hago todo lo que se espera, que respondo a todo lo que la gente quiere de mí, que no tengo límites, y mucho menos para los demás. Todo es para los demás, todo es lo que me piden. Por lo tanto, ese primer mandato ya es muy duro. Pero cuidado, decía, también hay excepciones. También puede ocurrir que en casa, y esto también lo he visto, casos de personas que en su casa era un caos. Reinaba el desorden, reinaba la anarquía, reinaba el que aquí todo el mundo hace lo que quiere. Mis padres no están por mí ni por nada, hacen lo que quieren, entran, salen, no dan órdenes. Entonces, algunos niños y niñas esto lo han sufrido, lo han pasado tan mal, han visto tanto caos, que se han empezado a organizar ya desde pequeñitas para ser buenas,
para hacerlo todo de forma ordenada. Entonces, crecen de forma ordenada, incluso obsesivamente ordenada, con tal de no volver a vivir aquello que les hizo sufrir tanto en casa, que era aquel desorden, aquel caos en el que no pudieron vivir. Primera condición, ser excesivamente obediente. La segunda condición, Reyes, consiste en el mandato pórtate bien. ¿A ustedes no les han dicho pórtate bien? Sí. Y aún de mayores, cuando se encuentran con sus mamás y sus papás, cuando se van de casa, aún teniendo 50 años, ¿no les dicen pórtate bien? Sí. Entonces, ese mandato pórtate bien es un mandato que indica precisamente no solo que obedece, sino cómo tienes que obedecer. Entonces, en el pórtate bien van incluidos los guiones de vida. Y los guiones de vida incluyen sé complaciente, hazlo todo bien, hazlo todo perfecto, no llores, ves deprisa, complace, no digas que no. Por tanto, hay toda una serie de mandatos que el niño recibe y que va haciéndose mayor arrastrando precisamente esos guiones de vida. Son complacientes. Todo lo hacen para que su hijo, para que sus hijos, para que su pareja, para que su familia estén bien. Pero fíjense que una persona que se pasa la vida complaciendo al otro, llega un momento que se descuida de sus propios deseos. Recuerdo un señor que vino a la presentación y decía, es que a mí me gusta ser complaciente. Por favor, no me lo quite. Está bien, si usted es feliz complaciendo está bien, pero ¿usted también pide que le complazcan? Ah, no, eso no. Entonces tenemos un problema. Usted da, pero no recibe. Y eso ya es muy peligroso. ¿Qué significa? De tanto complacer, llega un momento que me convierto en los ojos de los demás, los ojos de mi familia. Creo que algunas personas se van a sentir reflejadas. Llegas a casa, oye, estos pelos, voy a llamar a la peluquería que te los arreglen porque no los llevas muy bien. Oye, tu hijo, estos zapatos, hay que comprar otros zapatos. Mañana vamos a comprar unos zapatos nuevos. Son tus ojos. Lo ven todo. Ven siempre todo lo que falta. Ven todo lo que se necesita. Ven todo lo que es necesario. Y te lo compran y te lo hacen. Y llega un momento que tú les tienes que decir, por favor, gracias, pero quiero hacer las cosas según yo. Pero, por el amor de Dios, ¿cómo me dices eso si yo todo lo hago por ti? Ya, lo haces todo por mí, pero según tú, no según yo. Pero si nadie mejor que yo sé lo que te conviene y sé lo que es mejor para ti, porque al final te acaban diciendo eso. Entonces, fijaros cómo esa persona se ha ido desconectando de sí misma y acaba viviendo la vida del otro. Y acaba viviendo y haciendo que el otro viva según lo que ella considera que es lo mejor para el otro. Y no se lo puedes reprochar, porque si lo hace entonces se enfada, porque lo está haciendo todo por ti. ¿Se dan cuenta al extremo que se puede llegar cuando una persona no solo es complaciente, sino que se convierte en necesaria para el resto del mundo? Por tanto, ese mandato de pórtate bien puede llegar muy lejos. Tercer mandato, la imposibilidad de dejar de ser bueno. No sabéis la cantidad de veces que yo en la consulta le he dicho a alguien, pero por favor, dile a tu jefe que no vas a hacer ese trabajo, que el fin de semana es tuyo, que el resto de compañeros se han ido todos de rositas y tú te has quedado con todo el trabajo, solo porque no sabes decir que no. Ya basta, por favor, no va a pasar nada, dile solo a tu jefe, esta vez no lo voy a hacer. Respuesta, imposible. Solo de pensarlo ya me viene angustia. Solo de pensarlo. Y eso es la imposibilidad de dejar de ser bueno. Es decir, no puedo dejar de obedecer. Tengo que hacer lo que se espera de mí. Tengo que hacer las cosas bien. Tengo que ser puntualísimo. Tengo que hacerlo como esperan que se haga. Y si no es así, yo ya estoy sufriendo. Eso nos adentra en el terreno de los límites. Y el terreno de los límites es un terreno muy bueno para explorar.
hay que aprender a poner límites, porque si no ponemos límites, entonces son los demás los que nos van a crear la vida que ellos quieren para nosotros. Poner límites, al final, para mí, no consiste en que pongas obstáculos, que le digas no a la gente. Poner límites para mí significa que te definas claramente en lo que tú quieres. Pero mucha gente se indefine. ¿Y sabéis cómo lo hacen? Es que me sabe mal. ¿No lo habéis dicho nunca esto? Es que me sabe mal. Claro, es que por un lado, pero por el otro lado, por un lado no quiero, pero por otro lado si no lo hago. Entonces estoy siempre en el por un lado, por otro lado, por un lado, por otro lado. Me sabe mal, es que temo decepcionar. Y con todo ese cuento no me defino. Y como no me defino, me definen los demás. Y los demás hacen lo que quieren con nosotros. Entonces ahí nos vamos tragando, vamos aguantando, vamos aguantando. Y de tanto aguantar, entonces viene el cuarto y último punto, Reyes. Llegamos por fin al cuarto punto. La ira reprimida. ¿Qué ocurre? De tanto aguantar, callar, callar, aguantar, 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 y llega un día que no puedo más. ¿Por qué? Porque he ido reprimiendo los malestares, he ido reprimiendo las injusticias, he ido reprimiendo las ganas que tenía yo de, pero no, pórtate bien, pórtate bien, pórtate bien. No, es mi deber, es mi deber. Pero hay un día que no puedes más. ¿Y no os ha pasado nunca que hay un día que no podéis más y petáis? ¿No os ha pasado que llega un día que entonces montáis un numerito? Y cuando habéis montado el numerito, ¿no os ocurre que vuestros amigos, la gente cercana, os mira y os dice, ¿pero qué te ha pasado? ¿Pero si no hay para tanto? ¿Pero si es una tontería? ¿Pero qué ocurre? Una vez te has desahogado y todo el mundo te ha mirado con cara de pobrecita, pobrecito, y entonces te entra la culpa. Entonces te das cuenta que te has pasado. Entonces, ¿qué haces? Otra vez para adentro. ¿Sabes qué? Pórtate bien, haz lo que esperan que hagas, porque si no, no gustas. Entonces, imaginaros tener delante una chica joven, 30 años, de una belleza extraordinaria, que aparte de decirme que ya se consideraba vieja, al margen de eso, decirte que yo, cuando soy yo, no gusto. Cambio, cuando soy lo que esperan, entonces gusto. Por lo tanto, ¿cómo es mi vida? Hacer siempre lo que le gusta a los demás. ¡Wow! Espero que os haya dado pistas claves y que a partir de ahí podáis repensar un poco eso que llamamos mala bondad. Hola Xavier, es un placer estar aquí contigo. Igualmente. Mi nombre es Miguel y estoy ahora preocupado en la educación de mis hijos. Quiero que sean buenos, que sean obedientes, pero tengo el temor de llegar a que sean buenistas, que digan sí a todo. ¿Qué me podrías aconsejar para evitar ese error? Aconsejar sobre la educación es imposible. Imposible. Yo no me atrevo. Normalmente solemos hacer lo que nos han hecho. Con lo cual, por mucho que demos consejos y queramos dar, en fin, fórmulas mágicas, al final los padres les sale lo que han aprendido. Y repiten lo mismo con sus hijos. Por lo tanto, es un aprendizaje conjunto. Hijos y padres están aprendiendo continuamente. Pero bueno, vamos a tu pregunta. Recuerdo una formación y estuve, pues antes de empezar la formación, me fui a desayunar. Y en el desayuno tenía frente a mí a una familia, padre, madre y una niña, yo diría que tendría entre los 6 y 8 años, no más. Me amargaron el desayuno, sobre todo la madre, pero no porque podría haber sido el padre, en otra situación hubiera sido el padre, ¿eh? En este caso era la madre. Los 20 minutos significaron que cada minuto esa niña recibió una orden. Siéntate bien, no te levantes, no cruces las piernas,
Ahora no toques eso, coge eso con el tenedor. Eran órdenes continuas. Obviamente no podemos decir, a los niños no hay que educarlos. Hombre, claro. Evidentemente tienen que aprender límites, tienen que aprender opciones, tienen que aprender qué puede ser, qué no puede ser. Evidentemente. Tanto en ese sentido, si eres un padre educativo y sobre todo si eres un padre proveedor, muy bien. Aunque mejor si eres un padre facilitador. Padre proveedor es el que te da lo que necesitas. Padre facilitador es el que te facilita que hables, que procesos de jugar juntos, etcétera, etcétera. Bien. Yo lo único que me atrevo a decir es, Platón, cuando se dedica a hablar sobre la educación, nos deja un mensaje para mí fundamental. Educar es sacar de dentro. ¿Qué significa? Que esa criatura, los padres, sean lo suficientemente hábiles, estén con curiosidad y atención puesta en qué le va saliendo a su propio hijo, hacia dónde se inclina, qué le gusta, qué quiere probar, qué cosas le llaman la atención. El que tiene más de un hijo se da cuenta que uno quiere una cosa, el otro quiere otra cosa, aunque les eduques igual. Por lo tanto, hay algo que llevan dentro. Y ahí nos equivocamos si queremos ver a los hijos como una pizarra en blanco. Los niños como una hoja en blanco que tiene que ser moldeada, que tiene que ser recreada. Y los padres son los que tienen que moldear esa pizarra y tienen que escribir. No, no, no. Los niños no son una pizarra en blanco. Ya traen mucha información. Y esa información se va desplegando a medida que van viviendo y se encuentran con situaciones. Y eso es que los padres tienen que estar atentos a eso. Por lo tanto, lo único que me atrevo a decirte, Miguel, es estate atento solo a observar eso. Y sobre todo, no quieras que tus hijos sean como tú quieres que sean. Intenta acompañarlos a que sean lo que son. Y lo que son no es algo que ya viene dado, es algo que se va haciendo con la información que traen. Y es algo que se irá desarrollando con el tiempo a través de sus experiencias, los medios que encuentren, la cultura, la escuela, los compañeros, etcétera, etcétera. Si solo hicieras eso, tendríamos suficiente. Porque, por desgracia, los padres se plantean mucho moldeamiento. Quieren moldear al hijo o a la hija a su imagen y semejanza. No queramos moldear demasiado los hijos, sino mejor acompañarlos, mejor sacarles de dentro. ¿Y cómo les saco de dentro? En parte observando hacia dónde se inclinan, en parte haciéndoles preguntas, en parte preguntándoles los por qué les gusta eso, por qué no les gusta aquello. Y no darle la pista, no, te tiene que gustar, pero eso es una tontería y tienes que tenerlo en cuenta, no castigarlo, no quitárselo, sino acompañarlo y descubrir hasta dónde se lo lleva y hasta dónde hay que entrometerse, pero simplemente para darle pistas para que pueda repensar eso que está viviendo. Esa tarea creo que hoy es imposible, porque vivimos en una cultura del rendimiento que no hay tiempo para nada. Entonces les metemos enseguida en la vereda de la prisa, el rendimiento, entonces los metemos ya en nuestra cultura. Por eso yo creo que hoy ser padre o madre es de un coraje increíble, de una valentía enorme. No me extraña que las cifras que han sido hace poco nos digan que cada vez hay menos personas que quieren tener hijos, porque realmente es una vocación, una entrega. Pero es una entrega que a la vez le hace crecer a uno mucho, le da mucho. Los niños, los hijos, son un gran espejo para tu propia vida. Por lo tanto, los queremos educar y en el fondo nos acaban educando ellos a nosotros. Hola Xavier, ¿qué tal? Soy María. Me he dado cuenta de que ser bueno no siempre acaba siendo útil. ¿Puede existir la bondad mala? Por supuesto. De hecho, mi colega y amado maestro Antonio Bolinches
fue el que me dio la pista sobre la expresión mala bondad. Recuerdo en una conferencia que estábamos con diferentes colegas y él en un momento citó un aspecto de las personas y dijo, y eso es la práctica de la mala bondad. Cuando una persona lo hace todo para ser querida y lo hace todo para los demás, perjudicándose a sí misma, esto es la práctica de la mala bondad. Tanto, ¿cuándo existe mala bondad? Cuando efectivamente yo me doy, lo que hemos dicho todo el rato, pero en cambio lo que recibo no en beneficio, no quiero hablar de beneficio, sino para mí es un perjuicio. Me acabo sintiendo mal, me toman el pelo, no me siento bien, me voy a casa pensando siempre que soy demasiado buena. Entonces intenté definir, aunando información que tenía de otros autores, intenté contar también brevemente con 4 ideas qué es eso de la persona demasiado buena, o sea, la practicante de la mala bondad. La primera es la rigidez con la que uno se trata a sí mismo. Soy bueno para todo el mundo, pero yo no me trato bien. Para mí, soy muy rígida. Para mí me machaco mucho. Para mí me presiono mucho. Para mí me exijo mucho. Entonces, una persona excesivamente exigente con ella misma, muy perfeccionista, una persona que siempre se basa todo en mandatos morales, hacer el bien, no hacer nada mal, hacer el bien. Esa persona al final acaba actuando de forma rígida. Repito, sobre todo para sí misma. Es capaz de aguantar a todo el mundo, pero a sí misma no se aguanta. La segunda conducta es la angustia anticipatoria. ¿Qué es lo que hace la persona neurótica? Pero también lo hace la persona demasiado buena. Anticiparse siempre a todo lo que puede ocurrir. ¿Y por qué se tiene que anticipar? Porque tiene que controlarlo todo. ¿Y por qué lo tiene que controlar todo? Para que no falle nada. Porque si falla, me sentiré fatal. Y si me siento fatal, no soy buena. Y si no soy buena, soy mala. ¡Wow! Con lo cual, ese sufrir antes de hora, esa angustia que anticipa todo lo que pueda pasar, que hace que te prepares, que hace que te esfuerces. No lo he dicho antes, pero una de las claves del portarte bien, que ahora nos va muy bien, es el del esfuerzo. Esfuérzate. Entonces, una persona buena, una persona que lo anticipa todo, es una persona que lo hace todo por esfuerzo. Imaginaos una persona que te dice, como a mí me dijo, una persona que te dice, y yo, si las cosas no me cuestan mucho, para mí no tienen valor. Si no cuestan mucho, no tienen valor. O sea, me tiene que costar mucho. O sea, tengo que sufrir. Me tiene que costar. Ser como el rey Sísifo, que está siempre subiendo aquel pedrusco y cuando llega a la cima vuelve a caer y se pasa toda la eternidad subiendo y bajando el pedrusco. ¡Wow! ¡Qué angustia, qué sufrimiento!, ¿verdad? La tercera causa sería la capacidad de perjudicarte a ti misma. Pero bueno, esa ya más o menos ya la he desarrollado cuando he dicho que la mala bondad es eso, ¿no? La capacidad de hacer las cosas que al final te perjudicas a ti. Pero el cuarto punto, que tendría que ver mucho con este, es la imposibilidad de estar frente al conflicto. No soporto el conflicto. No soporto estar en una situación donde alguien se puede molestar, se va a enfadar, se va a cabrear, me va a montar un pollo, me va a discutir. ¡Ay, qué pereza! No quiero que levanten la mano, lo voy a preguntar para que levanten la mano, pero estoy seguro que muchos levantaríais la mano. Se pregunto, ¿os gusta el conflicto? No. ¿Os sentís cómodo ante el conflicto? No. ¿Queréis evitar el conflicto? Sí. Cuando el conflicto en realidad no es nada más que poner encima de la mesa o frente a frente nuestras diferencias, lo diferente que somos, las formas diferentes de ver las cosas. El conflicto nos ayuda a crecer. El conflicto es necesario para que nos conozcamos mejor. El conflicto es necesario para que crezcamos juntos.
Si no, ¿qué tenemos que hacer? ¿Tragarlo todo? ¿Decir siempre amén a todo? ¿Por tal de evitar el conflicto lo dejo pasar todo? Entonces, ¿dónde están los límites? ¿Dónde está mi dignidad si enseguida lo dejo todo correr? Si no me importa lo mío, porque es igual lo que tú quieras. Lo que tú quieras, cariño. Entonces se produce diálogo de besugos. Porque al final el conflicto lo que intenta poner en juego es aquello que yo necesito, aquello que es importante y dónde están los límites. Y por eso tenemos que hablar. Y por eso cuando decimos, cariño, tengo que hablar contigo, tenemos una conversación pendiente, todo el mundo ya... Eso de tenemos que hablar, uy, porque ya vemos a venir un conflicto. Pero es que es necesario. Y cuanto antes mejor. Hay que afrontar el conflicto. Bueno, María, espero que te vaya muy bien. Hola Xavier, muchas gracias. Mi nombre es Rubén y bueno, como hijo de una generación de las nuevas tecnologías, muchas veces pensamos que dominamos todo con un clic y por supuesto que queremos tener siempre todo bajo control. Pues bien, ¿cómo mantener las cosas cuando el azar o los imprevistos descuadran nuestra vida? Mira, yo cuando era joven, un poco más joven que tú, me acuerdo que me gustaba tener la agenda llena, pero llena. O sea, mi desazón, mi sentimiento de vacío era ver un vacío en la agenda. Y yo tenía programadas las visitas con mis próximos amigos, rollos, lo que sea, lo tenía todo programado. Pero ¿qué ocurría? Cuando llegaba el día, como lo programaba en un mes o 2 meses anticipadamente, cuando llegaba el día no tenía ganas. O ese día me salía otra cosa más interesante. Entonces ya me di cuenta que querer controlar la vida es imposible. O mejor dicho, el control nos acaba controlando a nosotros. Entonces eso es una paradoja. Pero te la voy a contar con una metáfora. Pero antes me ha venido a la cabeza mientras te lo decía, ya me vuelvo a enrollar, la película, no sé si la has visto, de Marvel, El Doctor Strange. Doctor Strange, hay un momento que la anciana, no voy a hacer un spoiler, la anciana que está con el Doctor Strange, le dice, ¿quieres que te diga cuál es el secreto de la existencia, de la vida? Dice, de acuerdo, nothing about you. La vida no va de ti. Esto no depende de ti. Por lo tanto, esa idea de que tenemos que controlarlo todo y luchar para que todo sea como queremos es lo más loco que nos podemos imaginar. Por eso Dios se ríe de nuestros planes. Se ríe porque al final va a suceder lo que tenga que suceder. En realidad controlamos muy poquito. Entonces, ¿cómo aprender a vivir? Con el mínimo control, el justo y necesario solamente para que yo pueda evitar lo más inmediato. Pero controlar la vida, controlar a los demás, eso es una locura. Mi maestro nos tomaba a veces con una metáfora que era la de la mariposa, ¿no? Decía, si tú extiendes la mano y dejas que la mariposa se pose en tu mano y no la controlas, no la cierras, no la quieres coger, si tú la dejas, déjala ser, let it be. Déjala ser. Está el tiempo que quiera y mientras esté ahí disfrútala. Y cuando se quiera ir, se irá. Pero cuando tú quieras controlarla, lo que vas a hacer es cargártela. Por lo tanto, te vas a quedar probablemente sin mariposa. O bien porque saldrá volando, o bien porque te la vas a cargar. Por lo tanto, el control es un tema que tenemos que resolver. Pero la base del control es el miedo. Porque tengo miedo, controlo. Porque me doy cuenta que el control no es suficiente, me viene ansiedad. Y cuando sufro por ansiedad, al final me acabo volviendo un obsesivo. Tanto es un recorrido que hacemos cuando la base está en el miedo. Y el miedo hay que sacárselo rápido de encima. Entonces voy a dar una pequeña metáfora para todos, para que la piensen. Un maestro con su discípulo van camino al monasterio para que el discípulo se convierta en maestro. Se les hace de noche, encuentran una casita perdida
y llaman a la puerta. Oiga, mira, somos monjes, vamos camino al monasterio, ¿les importaría que comiéramos aquí en la casa? Sí, sí, se pueden quedar aquí en la casa. Bueno, ven que la familia es una familia, padre, madre y 2 hijos, visten de una forma muy sencilla, en fin, casi muy pobre. Y le pregunta al maestro, ¿ustedes de qué viven? Bueno, nosotros vivimos porque tenemos una vaca. Y esa vaca nos da lo que necesitamos. Tenemos leche, nos da queso, y eso es lo que cenamos, queso y leche. Y con eso pues vamos tirando. Ah, muy bien. Al día siguiente van por el camino de vuelta y el maestro le dice al discípulo, vete a la casa y cuando no te vea, llévate a la vaca. El cuento dice, tírala. Pero no quiero ser tan cruel. Pero llévate la vaca. Hombre, maestro, esto no puede ser, que por el amor de Dios, que esta gente se va a morir, que le vamos a dejar sin su sustento. Hazme caso. Bueno, le hizo caso. Pasaron 15 años. Al cabo de 15 años, el chico, cuando salió del monasterio, ya siendo maestro, lo primero que se le ocurrió es ir a la casa donde habían pasado aquella noche, convencido de que no iba a encontrar nada, que aquella gente estaría muerta. Y en cambio se encontró con todo lo contrario, una casa lujosa no, pero muy arreglada, una casa bonita, con colores, había un huerto, habían flores, plantas. Pues deben ser otros. Llamó a la puerta, oiga, mira, yo no soy un maestro que vengo del monasterio, que pasamos una noche. Ah, sí, ya me creo, ustedes pasaron aquí. Hombre, pero todo esto ha cambiado mucho. ¿Pero cómo ha sido que ustedes cambiaron todo esto? Pues mire, se lo voy a contar. Resulta que un día se nos fue la vaca. Y a partir del día que se fue la vaca nos tuvimos que espabilar, tuvimos que vender las herramientas que teníamos, con las herramientas compramos cosas para sembrar, sembramos, de la siembra sacamos pues, plantas y cosas para vender, lo vendimos y fuimos haciendo negocio y ahora pues, podemos vivir plácidamente de todo eso. Ah, muy bien, muchas gracias. Y se fue. Y se fue pensando lo mismo que yo les voy a preguntar a ustedes. ¿Cuál es la vaca que no suelto de mi vida? ¿Cuál es la vaca que si la soltara tendría un miedo atroz? Porque si no suelto, lo que no suelto siempre me tendrá a mí. Y aquello que me tiene a mí me tiene controlado. Por tanto, el control, cuanto antes lo sueltes, mucho mejor. Hola Javier, soy Esteban, un gusto. ¿La bondad y la sinceridad van de la mano? ¿Y cómo podemos ser bondadosos sin dejar de ser sinceros? ¡Wow! Menuda pregunta me haces, Esteban. Mira, ahora que citaba a mi maestro, te voy a contar una cosa que nos contaba normalmente. La base de la confianza personal se sustenta sobre la base de 2 columnas. La primera columna es la capacidad de mostrarme tal como soy. Este soy yo. Quiero que me conozcáis. No me importa. Soy tal cual. Ahí es donde aparece la actitud de la autenticidad, que a veces también lo hablamos como espontaneidad. Pero esa solo es una columna. La otra columna es la columna de ¿y los demás me quieren escuchar? ¿Y los demás quieren saber de mí? ¿Y los demás les interesa lo que yo digo? ¿Sé si es el momento oportuno de decir y hablar con sinceridad? ¿Es el momento que yo me muestre tal como soy? ¿O quizá aquí no es el momento de mostrarme? Entonces, fíjate que esas 2 columnas son las que sostienen la seguridad personal. Si yo tengo una confianza en mí mismo muy grande y soy una persona muy extrovertida y por lo tanto no tengo manías y hago aquello de yo le digo a la cara a la gente lo que pienso. Y si les gusta bien y si no, que se fastidie. ¿Ustedes consideran que eso es una persona confiable? Entonces, es una persona que practica el sincericidio. No piensa en los demás. Entonces, cuando yo soy capaz de gestionar de forma sostenida y de forma desde mi decisión, de decidir qué muestro, qué no muestro, yo puedo mostrarme tal como soy, pero también mido hasta dónde tengo que mostrar, porque no sé lo que los demás quieren, no sé lo que los demás necesitan, no sé si es el lugar oportuno.
tanto, si yo no me sé controlar en este sentido, voy a caer en esa espontaneidad reactiva. Los niños pequeños son tremendamente espontáneos, pero en su espontaneidad hay un poco de todo. Son proactivos. Mira qué detallito que ha tenido tan mono. Ay, mira lo que me ha dicho, qué gracia. Pero ese mismo niño, al cabo de un rato, es reactivo. Te da pataletas. Llora, grita, insulta incluso. ¡Wow! Entonces, esa espontaneidad reactiva es algo que una persona que madura aprende a gestionar. Gestiono mi inmediatez. Entonces, cuando una persona no sabe gestionar su inmediatez, puede caer en una espontaneidad mecánica y reactiva. Por lo tanto, Esteban, yo te diría, la única forma que tenemos de podernos plantear el tema de la sinceridad es primero viendo hasta qué punto yo tengo, primero, esa capacidad de mostrarme, no tengo dificultades, pero si a la vez sé contener, si a la vez sé distinguir cuándo es el momento de hacerlo o de no hacerlo. ¿De acuerdo? Hola Xavier, soy Graciela. Hola, Nos pasamos demasiado tiempo arrepintiéndonos por decisiones que hemos tomado. Y si hubiera hecho esto, y si no lo hubiera hecho, como has dicho antes, ¿no? Y entramos en bucle y olvidamos las decisiones que tenemos que tomar ahora y olvidamos de estar en el presente. ¿Podrías hablarnos de ese sentimiento tan pesado que es la culpa? Necesito todo el programa. Bueno, vamos a hablar de la culpa, ¿de acuerdo? Has utilizado una expresión que me ha gustado mucho, que es pesado. La culpa nos lleva inmediatamente al pasado y sin duda es un peso pesado del pasado. Por lo tanto, la culpa, que no deja de ser siempre la conciencia moral, ¿no? Que es cómo nosotros valoramos, miramos y actuamos lo que nos ocurre, lo que ocurre a los demás, lo que tenemos que hacer, siempre tiene mucho que ver con la conciencia moral. Te voy a poner un caso. Un señor viene a la consulta, me cuenta que ha perdido un negocio que era probablemente un muy buen negocio. Y que tenía dudas, ha ido dudando, pensando si lo hago o no lo hago. Si... Y en medio de la duda, pues los que hicieron la oferta ya lo vendieron a otra persona. Y cuando se quiso decidir, le dijeron, ya está hecho el negocio. Bueno, le sentó fatal. Se sintió muy arrepentido, como tú dices. Y viene a la consulta y me lo cuenta. Y entonces yo le digo, bueno, pero esto lo podemos resolver, más o menos. Un par de días de machaque, ¿no? De automachaque, y ya está. Dice, no, Xavier, el problema no es ese. El problema es que esto ocurrió hace 7 años. Y no puedo más. Entonces, ahí vemos dos movimientos diferentes de la culpa. Un movimiento es antes de actuar y el otro movimiento es después de actuar. Entonces, mucha gente se culpa por arrepentimiento, que suele ser la gente que no hace lo que pensaba hacer. Es decir, ¿de qué me arrepiento? De lo que no he hecho. ¿De qué me arrepiento? De lo que tendría que haber hecho. De eso es lo que nos arrepentimos. Hay un trabajo excelente de una autora, porque no es psicóloga, sino era una economista que luego se dedicó a paliativos y escribió un libro muy interesante sobre aquello de lo que se arrepiente la gente antes de morir. Y fíjate tú, qué curioso que uno de los mayores arrepentimientos es no haber vivido la vida que yo quería. Pero ves, es un arrepentimiento. Me arrepiento de lo que no he hecho. En cambio, respecto a lo que ya he hecho, aparece otro peso pesado. Y ese peso pesado es el ensañamiento personal, lo que llamaríamos no ya el remordimiento, sino cuando yo ya estoy sufriendo entrañadamente y hay un resentir que llamamos remordimiento. Es diferente. Arrepentimiento
remordimiento. Entonces, cuando tengo remordimiento, tengo un peso pesado dentro que no me lo quito, porque me escuecen las entrañas, porque no me lo saco de encima, porque la culpa se ha convertido en algo que esa persona con la que yo estuve trabajando, la de los 7 años, se convierte en una expresión que le llamamos masoquismo moral. ¿Puede ser que una persona se ensañe tanto, se odie tanto a sí misma, que llegue a ese punto de masoquismo moral, que es como un fustigarse continuamente por algo que sucedió una vez en la vida? Pues sí. Hay personas que viven la moralidad, que esa conciencia moral la llevan hasta ese extremo. Espero que no sea el tuyo. Entonces, ese remordimiento siempre es por aquello que hemos hecho. Pero ¿cómo se me ocurrió? ¿Pero por qué lo hice? Dios mío, no puedo tirar atrás, no puedo volver atrás, ya no lo puedo resolver. Tanto, fíjate que 2 figuras tan potentes están debajo de esa capa que llamamos culpa. Si buscamos en la culpa su sentido, veremos que en realidad no tiene ningún sentido. Pero por buscarle una funcionalidad, me tengo que ir a un filósofo, Hume, que habló sobre el sentimiento moral. Y Hume nos dice, la culpa, ese sentimiento culposo, lo utilizamos antes de actuar para saber cómo nos sentiríamos si hiciéramos eso. Y como a veces nos sentimos que si vamos por ahí vamos a ir mal, como a veces sentimos que eso no estará bien, no lo hacemos. Por lo tanto, hay una cierta funcionalidad moral en este sentido. Antes de que me arrepienta o antes que me sienta culpable, yo ya siento que esto no lo siento bien en mí. Por lo tanto, mejor no hacerlo. Ese sería el sentido precavido, sería la precaución, sería el sentido moral que le podemos atribuir a la culpa. ¿Para qué sirve? Bueno, para que pienses en las consecuencias de tus actos. Y eso está bien. Ahora, ¿tiene algún otro tipo de utilidad? No. ¿Por qué? Porque quiero creer que tanto tú como todos los que estáis aquí, cuando habéis hecho lo que habéis hecho, era lo único que podéis hacer en ese momento. Era lo único que había en vuestra conciencia. Era lo único que supisteis hacer. Si hubierais tenido disponible otras conductas, otras visiones, otras maneras de hacer las cosas, ya las hubierais hecho. Pero cuando hicisteis lo que hicisteis, era porque en aquel momento os pareció que era lo que teníais que hacer. Tanto, no cabe la culpa, por Dios. Solo cabe la responsabilidad sobre las consecuencias de lo que tú has hecho. Y eso no hay que meterlo en la culpa, hay que meterlo en la responsabilidad. Responsabilidad viene del latín respondere, que significa responder, dar respuesta. Entonces, cuando yo hablo de responsabilidad no me refiero a hacerme cargo, cargar con. Responsabilidad para mí es responder. Entonces, ante aquello que yo he hecho, respondo. Y respondo como tenga que responder. ¿Por qué? Porque es mi responsabilidad. Por lo tanto, no tengo que ocuparme de sentirme porque lo hice, porque lo hice. Pero lo hice porque es lo único que pude hacer. Cojamos a una persona muerta de pasión, que se va a casar con una persona que todo el mundo ve que va a ser un desastre. Todo el mundo lo ve. Y todo el mundo no, pero muchos le dicen, ¿por qué no te lo piensas un poco? Oye, no tengas prisa. Conoceros un poco más. Que no, que me caso. Que yo nunca he vivido esto que estoy viviendo. Que estoy loco de pasión. Que esto es el amor de mi vida. Que me caso. Pues nada, vamos todos a la boda. ¿Y qué ocurre? Pues lo que todo el mundo veía venir. Un desastre, no llegan ni al medio año. Bueno, entonces coge a esa persona y le dice, por tu culpa, la cagaste, no te diste cuenta, te lo estábamos diciendo, te lo dijimos bien claro, espérate. No. Pero para él, que estaba loco de amor, de pasión, esos discursos, esos relatos,
no cabían en su conciencia. En su conciencia solo cabía, quiero esta mujer o este hombre, lo que sea. Y ya está. Luego es cuando se da cuenta. Luego es cuando aprende la lección. Ah, pero eso es lo bueno. Si soy responsable, ahora tengo que ser también honesto en decir, gracias a aquello que me pasó, hoy ya dispongo de una habilidad o dispongo de un punto de vista, una creencia, una experiencia que me permite tener más opciones disponibles. ¿Pero por qué ahora las tengo disponibles? Porque pasó aquello. Por tanto, al final casi que le tengo que dar las gracias. Entonces, no puede haber culpa cuando la intención que uno tiene es positiva, es buena para ella misma, y además no le cabe nada más en la cabeza. Y a lo mejor tiene que pasar por esa experiencia para que aprenda. Por tanto, cuidado cuando la culpa la convertimos en algo que tenemos que cargar, en algo que tenemos que arrastrar y que es un peso pesado, que además no me resuelve nada, porque el arrepentido aprende la lección. Me he arrepentido, no lo haré nunca más. Lo siento, me arrepiento, no lo haré más. En cambio, la culpa no. La culpa te deja siempre con el peso colgando. Y eso no te va a ayudar a que puedas crecer como persona. Pero ¿cuál es el problema? Y acabo. Si hay culpa, hay miedo al castigo. Y si hay miedo al castigo, entonces o temo por lo que me pueda suceder, o me acabo castigando a mí mismo, me machaco, porque es como yo expío, como yo pago el castigo por la culpa que tengo. Por lo tanto, mejor no culpa, mejor responsabilidad. Hola, Xavier, me llamo Lucas. Y mira, yo tengo un problema. Bueno, tengo muchos, pero uno de los problemas que tengo es que a veces pienso demasiado, ¿vale? Y aquí hemos estado hablando de que estamos inmersos en la rutina, que no hacemos lo que nos gusta, sino lo que debemos de hacer, y estamos siempre tomando decisiones. Y de hecho yo ahora mismo acabo de terminar la carrera y tengo que decidir qué quiero hacer con mi vida. La gran pregunta. Entonces, ¿tú qué nos dirías de la importancia de conocernos a nosotros mismos y sobre todo cómo podemos conocernos más? Vale. Mira, primero voy a resolver tu problema de tener muchos problemas. No tenemos muchos problemas. Generalmente tenemos un problema que lo tenemos en todas partes. Entonces, cuando resuelvas ese problema, todo resuelto, ¿vale? Bien, es verdad, el templo de Delfos hay dos grandes inscripciones. Una dice, conócete a ti mismo, y la otra dice, nada en exceso. Eso significa que las personas que iban al templo de Delfos eran personas que iban a ver al oráculo, que eran sacerdotisas, que hoy serían tarotistas, pero seguramente con otro tipo de conocimiento profundo sobre la sabiduría humana y la sabiduría del cosmos. Y como oráculo, la gente quería saber su destino. Entonces, conócete a ti mismo venía a ser como, no vengas a pedir la luna. Si vienes a pedir, primero conócete a ti mismo. Sé consciente de tus límites, sé consciente de tu humanidad. No nos pidas cosas imposibles. ¿Por qué? Porque tienes que reconocer tu humildad. Y ser humilde es humus, tierra. Y la tierra es somos de aquí. No somos del cielo, no somos dioses. Yo distingo el autoconocimiento del desarrollo personal. El desarrollo personal, crecimiento personal, le podemos llamar así, tiene como misión mejorarnos el carácter, ser personas que podamos resolver ciertos aspectos de nuestra personalidad, pero siempre sin dejar el tema de nuestro personaje, de algún modo. En cambio, el autoconocimiento nos lleva a ir más allá del personaje. Oye, ¿quién eres realmente? Autoconocerse es encontrar en ti tu esencialidad, encontrar quién eres realmente. Eso lo queremos saber todos.
Pero como nos hemos confundido con el personaje, con la personalidad que tenemos, nos creemos que somos eso. Y en realidad no somos eso. Eso solo es el formato, solo es el personaje. No sé si lo sabéis, pero en la Grecia antigua a la máscara se llamaba persona. ¿Qué era la persona? La máscara. Por lo tanto, es como decir, todas las personas en realidad somos como máscaras de los arquetipos, de aquellas formas que históricamente vienen de antaño y que son los moldes que han constituido nuestras personalidades. Eso se refleja muy bien cuando operamos desde la ley del espejo o la ley del reflejo, que me gusta a mí llamarla así. Como es afuera es adentro, como es arriba es abajo. Por lo tanto, para conocerme a mí, tengo que poder ser capaz de ver cómo es mi reflejo en el mundo, cómo es mi reflejo con la divinidad, cómo es mi reflejo con la sabiduría, con el conocimiento. Porque cuando yo me confronto con mi propio espejo, me doy cuenta de dónde estoy, me doy cuenta por dónde ando y me doy cuenta de hasta qué punto estoy en camino de mi esencia o no. Te digo todo esto porque te voy a poner un ejemplo muy sencillo, muy práctico. Cuando yo era más joven, más que tú, el arquetipo que a mí me atribuían era el de trotamundos. Eres como un trotamundos. Yo era el trotamundos porque no paraba. Siempre estaba haciendo cosas, no paraba. Entonces era el trotamundos. Un poco más mayorcito, cuando ya empecé a trabajar en el teatro y todo eso, entonces ya era el personaje. Entonces yo creo que mi época de actor, mi época del teatro, la radio, todo ese mundo, es la época que yo he sido quizás más personaje. Menos yo y más personaje. Hasta no hace mucho, si yo te dijera cuál es el reflejo en el espejo, te diría que ese reflejo era el señor cura. Dicen, tienes una pinta de párroco. A veces hablas y te mueves como si fueras un curita. ¿Sabes qué me llamaron ayer? Eres como mi abuelito. Y yo lo quería tanto. Era un hombre tan sabio. Entonces, claro, ahora ya soy, aparte de copito de nieve, según quién, soy el abuelo sabio. Todos esos personajes, y yo no lo soy. Ninguno, ni trotamundos, personajes. Yo no soy nada de eso. Pero hay aspectos de mí que quedan reflejados para los demás de forma que lo reconocen como si yo fuera eso. Pero la pregunta del $1.000.000 es, ¿pero tú eres eso? Entonces, ahí es donde vamos al templo de Delfos. Ahí es donde vamos al principio del conócete a ti mismo. Y ahí es donde Sócrates, cuando acompaña al joven Alcibíades, que quiere dedicarse a la política, le pregunta, usted joven que quiere dedicarse a la política, ¿se conoce a sí mismo? Porque si se conoce al menos tendremos algo ya resuelto. Bien, entonces Sócrates dice, ¿qué significa conocerse a uno mismo? Entonces dice, igual que uno descubre el ojo a través de la mirada, porque mira y cuando se da cuenta que me dice, ah, tengo un ojo. Dice, nosotros reconocemos nuestra esencia cuando nos hacemos espejo, cuando nuestra alma hace espejo con la sabiduría y con la divinidad. Entonces, ahí nos da una clave fundamental. El conocimiento de cuál es y cómo es la realidad. Y el conocimiento de la realidad es conocer el cosmos, es conocer el universo, es conocer de qué está hecha la vida. Entonces, cuando yo tengo que acercarme a esa sabiduría que me ayuda a conocer los hilos invisibles que mueven todo. Y eso es acercarme de algún modo a un conocimiento que me da sabiduría. Y que está disponible porque ese conocimiento lo han transmitido todas las tradiciones espirituales y religiosas del mundo. Hoy lo hace la física cuántica. Por lo tanto, cuando te haces de espejo con la sabiduría, aprendes cómo es la vida. Pero cuando te miras hacia lo divino, entonces encuentras tu alma, te encuentras a ti.
Entonces lo que estás buscando está en ti. Pero eso hay que encontrarlo. ¿Y cómo lo encuentras? Cuando te vacías de ti. Y ese vaciarte de ti justamente es quitar todas esas vueltas que le das, si soy, si no soy, si soy este personaje, si soy aquel otro personaje, si soy de esta manera, si soy de otra, sino que te olvidas de eso y te adentras en el silencio. De ahí el éxito que tiene ahora la meditación. Porque son caminos que nos ayudan a ahondar, a, de algún modo, desplazar de dentro esa parte que hemos identificado como ego o como yo, y que a la vez nos permite descubrir lo que está ahí. Por lo tanto, lo que buscas, querido, ya lo eres. Ya lo eres. Solo se trata que vayas a su encuentro. ¿De acuerdo? Hola Xavier, soy Adrián. Muchas gracias por compartir tu conocimiento y experiencia con nosotros. Gracias, Adrián. Decía con humor Groucho Marx, estos son mis principios y si no te gustan tengo otros. Y tú nos dices, estas son tus creencias, estos son tus sentimientos y si no puedes cambiarlos. Pero ¿cómo realizar cambios tan profundos y tan enraizados en uno con éxito? Sí, aquí hay dos cosas que las podemos aclarar. Groucho Marx hablaba sobre el relativismo de las cosas, ¿no? Si todo es relativo, ¿qué importa que creas una cosa u otra? ¿Qué importa que te guste una cosa u otra? ¿Qué importa si todo es lo mismo? Si todo es igual. Si es igual, tengo esto y también tengo lo otro. Tengo esto y también tengo lo contrario. Claro, eso, por supuesto, es un relativismo que duele. Las personas nos asentamos sobre principios, sobre valores que configuran nuestro carácter y que de algún modo dirigen y guían nuestra vida. Por eso, la tarea más importante desde el plano de la personalidad es el hacer carácter, ¿no? El hacerte a ti mismo. Para hacerte a ti mismo vas a necesitar construir una casa con creencias que te sean útiles, no con creencias limitantes, con creencias que te den vida, que desarrollen tus capacidades. Por lo tanto, aquello que tú estás creyendo está creando la realidad que tú vas a vivir. Por eso las creencias son tan importantes. Por lo tanto, aparece aquí un primer mensaje interesante. No todas las creencias valen. Valen las personas, pero sus creencias son puntos de vista. Cada persona tiene una manera diferente de ver la realidad. Y es su manera, es su realidad. ¿Qué es lo que nos importa? Si esa realidad te hace feliz o no. ¿Qué creencias son las que nos hacen crecer y qué creencias nos limitan nuestra existencia? ¿Qué certeza tienen mis creencias? ¿Hasta qué punto lo que yo creo, lo creo porque es algo que he experimentado, es algo que he vivido y por tanto he llegado a esa conclusión? Un perro me mordió, los perros son peligrosos. ¿Cuándo te mordió? Cuando tenía 10 años. ¿Cuántos tienes ahora? 60. ¿Y sigues creyendo lo mismo? Claro, los perros son peligrosos. Entonces, ¿qué significa? Que la experiencia me hace creer que la creencia es cierta y me sostengo por cosas que han sido y he vivido en el pasado, pero que no me permiten actualizarme en el presente. Por lo tanto, aquello que yo creo tiene que validarse y tiene que actualizarse continuamente. Eso parece que vaya en contra de esa opinión que tiene mucha gente sobre que cambiar de opinión es una cosa de chaqueteros, es una cosa que no hay que hacer. Si cambias mucho de opinión es que tú no sabes lo que quieres. ¿Os acordáis de Eduard Punset, el que fue ministro, que luego fue divulgador científico? Yo participé en alguno de sus programas en redes, en televisión, y Punset, en uno de sus libros, dijo: muchos científicos han demostrado que ser inteligente es tener la capacidad de cambiar rápidamente de opinión o de creencia si te das cuenta que estás equivocado. Es un síntoma de inteligencia cambiar de opinión cuando el otro o las circunstancias dan la razón. En cambio, venimos de una cultura de mucha obstinación.
que parece que nos han enseñado que esto se graba con fuego de ley y no se puede cambiar. Y que si cambias es que tú no estás muy bien. Por lo tanto, ¿qué importancia tiene el tener conciencia de qué creencias están construyendo mi vida, pero también qué creencias tengo que cambiar de mi vida porque no me están ayudando? No estoy creciendo, estoy viviendo siempre lo mismo. ¿Y por qué siempre estoy viviendo lo mismo? Porque siempre pienso igual. Antonio Blay, que fue un gran psicólogo transpersonal, decía que nosotros fundamentalmente somos tres cosas: inteligencia, amor y energía. Capacidad de pensar, capacidad de sentir y capacidad de hacer cosas. Entonces, actualizarse es precisamente estar actualizando esos tres potenciales. No, en cambio, quedar atrapados en creencias. Cuídate mucho de querer tener la misma razón que los demás. Descubre por ti, actualízate continuamente y sé capaz de cambiar tus creencias y las cosas de tu vida. Solo vas a encontrar un problema, que es el que tú me detectas, que es: cuesta mucho cambiar. ¿Por qué cuesta mucho cambiar? Porque voy programado de hace mucho tiempo. Y estar programado de hace mucho tiempo significa mis redes neuronales han ido construyendo ya una serie de hábitos. Y esos hábitos ya son automatizaciones. De modo que a veces cuando siento algo que siento, me creo que lo estoy sintiendo porque me está ocurriendo. Y es verdad que te está ocurriendo, pero no te está ocurriendo por lo que está sucediendo, te está ocurriendo porque es tu programación. Y ahí tenemos un problema. Las emociones las sentimos en presente, pero pertenecen al pasado. Por eso, si te das cuenta, ante las mismas situaciones, sientes, piensas y actúas de la misma manera. ¿Eso qué significa? Que estás programado. Entonces, una vida humana que está viviendo en automático es una vida donde no hay nada que sea de por sí. Es una vida donde tú te has convertido en un robot. ¿Qué hago con eso? Si es algo que me impide crecer. Por lo tanto, decía un viejo sabio, Gurdjieff, un maestro espiritual, creemos que nosotros decidimos nuestra vida y que somos el director general de lo que vivimos. En realidad, somos el mayordomo de nuestro inconsciente. Por lo tanto, todo lo que hemos automatizado, todo lo que llevamos aquí, está grabado y va a aparecer y va a seguir apareciendo. Por eso yo siempre pido y acabo. Siempre pido, por favor, la primera impresión, no se queden con la primera impresión que les venga. Porque siempre les va a venir lo viejo, siempre les va a venir lo automático, siempre les va a venir lo de siempre. Sean capaces de darse cuenta, eso es lo viejo, pero ¿yo qué quiero? ¿Y yo hacia dónde quiero encauzar eso? ¿Y yo qué sentido le quiero dar a eso? Porque si no renuevo eso, voy a vivir una vida robótica, voy a ser un autómata y solo a las puertas de la muerte voy entonces a arrepentirme de no haber vivido lo suficiente. Hola Xavier, encantada. Soy Aroa. Dedicas uno de tus libros a la comunicación, a ese sistema tan complejo que hemos creado los humanos para comunicarnos. ¿Qué ideas podrías compartir con nosotros para entendernos mejor? Probablemente lo más difícil en este mundo sea ser uno mismo y serlo con los demás. No sé si estás de acuerdo conmigo. Y sobre todo, algo que tiene mucho que ver con la comunicación, que es mostrarse. Seguramente de las cosas que más me piden en la consulta es justamente ese miedo, vergüenza, dificultad en mostrarme. Y hoy que vivimos en una cultura que es la cultura de mostrarse, porque nos estamos mostrando, es la cultura que vivimos un narcisismo pero galopante, ¿eh? Entonces, aquí viene una pregunta interesante. ¿Qué es lo que temo mostrar cuando digo que temo mostrarme a los demás? Dicho de otro modo, ¿qué es lo que yo creo que los demás van a ver si me muestro? ¿Qué me asusta tanto? ¿De qué tengo tanto miedo si me muestro? Entonces, generalmente, lo que cuesta demostrarnos a nosotros es nuestra vulnerabilidad. Hay un autor que se llama John Powell que escribió un libro que dice ¿por qué temo decirte quién soy? Y la respuesta es temo decirte quién soy porque es lo único que tengo.
¡Wow! Entonces, si lo único que tengo es la sensación de que tengo algo guardado dentro de mí, que no quiero que sepan los demás, porque es una cosa mía, es como si los demás tuvieran la facultad de penetrar con sus ojos dentro de mí y me vieran eso. Al final, este miedo a mostrarme nos lleva a la vulnerabilidad. Por lo tanto, fíjate que hay una relación extraordinaria entre no mostrarme quién soy porque me daría vergüenza, y lo que me daría vergüenza es que vieras lo vulnerable que soy. Por lo tanto, ahí es donde empezamos a interrumpir lo que sería el flujo de una relación, sea conmigo, sea con los demás, sea con un grupo, porque temo que me ocurran estas cosas. ¿Qué cosas me pueden ocurrir? Los 3 grandes temores de la conciencia moral. Los 3 grandes temores de este pequeñín que tengo aquí dentro. ¿De qué tiene miedo? Que lo avergüencen, que lo culpen y, sobre todo, que lo rechacen. Entonces, sentir que alguien me puede rechazar es una experiencia terrible para el ser humano. Tener en cuenta que venimos de una era tribal, venimos de una evolución en la que la tribu tenía mucha fuerza y cualquier expulsado de la tribu, cualquier persona echada de la tribu, era muerte segura, porque no tenía la protección, quedaba a expensas de los animales, el clima, etcétera, etcétera. Por lo tanto, hay un temor humano que es el temor al rechazo. Y a causa de no sentirme rechazado o temer el rechazo, me encierro, no cuento solo una parte, y eso complica mucho la comunicación. Porque ¿qué es la comunicación? Es el vehículo que me permita que tú y yo nos podamos unir, que permite que tú y yo nos conozcamos, que permite que tú y yo podamos compartir cosas. Si no hay comunicación, no hay relación. Por lo tanto, la base fundamental de la comunicación, ¿cuál es? El conocimiento por un lado y la relación por otro. Esas son las dos claves que persigue toda comunicación. Compartir una información, unos conocimientos, pero a la vez unirnos, vincularnos, que haya una conexión entre nosotros. Cuando los expertos de la comunicación se reúnen en Palo Alto, en California, años 70, llegan a la conclusión de que no se puede no comunicar, que en realidad todo es comunicación. Por lo tanto, el problema no es la comunicación. Cuando decimos, esa pareja tiene un problema de comunicación, es que a nosotros lo que nos falta es comunicación. No. Comunicación tienen siempre. La comunicación existe siempre, hagan lo que hagan. Aunque no se hablen, si no se hablan, también hay comunicación. El silencio es comunicación. El no quererte mirar es comunicación. Todo es comunicación. Por lo tanto, no tenemos problemas de comunicación, tenemos problemas de relación. Tenemos problemas de interpretar los códigos en los que tú hablas y con que tú entiendes tu mundo y yo entiendo el mío. Y ahí, hablando, la gente no se entiende. No se entiende porque no es suficiente. Para poderme entender, tengo que codificar muy bien cómo tú estás codificando tu realidad. Cómo tú piensas lo que piensas y sientes lo que sientes. Y si yo no me puedo acercar, a eso llamamos empatía, si yo no me puedo acercar a ti, a ese conocimiento, no voy a conectar contigo. No es suficiente hablar para entendernos. El idioma que tenemos que hablar es el idioma del que hay detrás. ¿Qué hay detrás de las palabras? ¿Qué hay detrás de lo que me quieres transmitir? Y eso exige de mí una relación contigo. Y eso exige de mí un cierto grado de empatía. Utilizamos la palabra empatía de una forma muy ligera. No, tenemos que ser más empáticos. Hay que ponerse en el lugar del otro. Pero hay que ponerse en el lugar del otro, oigan, es muy complicado. Y además exige, por mi parte, silencio y capacidad de adentrarme en su mundo. Y cuando uno se adentra empáticamente en el mundo del otro es cuando le puede decir, si yo estuviera en tu lugar, haría exactamente lo mismo que tú. Eso es empatizar. Si yo estuviera en tu lugar, sufriría como tú. Si yo estuviera en tu lugar, pensaría como tú. ¿Por qué? Porque eso es ponerme en tu lugar. Otra cosa es si estoy de acuerdo, pero no estoy de acuerdo.
Pero ponerme en tu lugar es eso. Y ese ejercicio no lo hacemos, entre otras cosas porque hoy tenemos mucha prisa. Y no atendemos a lo que llamamos pues, el espacio propio de la relación. Y no escuchamos atentamente. Y no hacemos espacio. Y cuando lo hacemos, entonces tenemos que practicar una cosa que se llama asertividad. Ser asertivos cuesta mucho. Por lo tanto, uno tiene que utilizar ciertos instrumentos o metodologías, que hoy tenemos muchas, como la asertividad, para que yo hable en primera persona y pueda pedirte, pueda decirte lo que yo necesito, lo que yo creo, lo que yo siento. Por eso los ingleses utilizan el I para todo. I feel, I think, I believe. Y yo creo, yo siento, yo hago. En cambio aquí, cuando utilizas mucho el yo, eres sospechoso. Mucho yo, aquí mucho yo. Pero si no soy yo quien siente, y no soy yo quien habla, y no soy yo quien cree, y no soy yo tengo que hablar desde mí, y tengo que hablarte en primera persona. Mira, no me gusta, me siento mal cuando tú me niegas con la cabeza. Por favor, no me niegues. Te lo pido. Pero yo me siento mal. No te estoy diciendo no me niegues. Entonces aquí también somos muy del tú. Porque tú, la culpa es siempre el otro. Entonces, no, la práctica de la asertividad es necesaria, la práctica de la empatía es necesaria, la comunicación no violenta, que nos ayuda a poner la atención en la necesidad del otro. No solo en lo que piensa, en lo que siente, sino, de acuerdo, tú lo ves de una manera, yo lo veo de otra. Pero detrás de todo lo que nosotros nos quejamos hay alguna necesidad no cubierta. Entonces, cuando hablamos, cuando nos mostramos, tenemos que ir hacia ahí, hacia que yo pueda compartir contigo lo que pienso, lo que siento y lo que necesito. ¿Y qué espero de ti? Que me acojas con empatía y que me devuelvas también asertivamente lo que tú crees, lo que tú piensas y lo que tú necesitas. Y en ese encuentro acordamos cosas. Y eso es posible porque nos comunicamos. Hay 3 virus que siempre van a aparecer en una conversación, sea con quien sea, que son las omisiones, las distorsiones y las generalizaciones. Eso va a ocurrir siempre. Tanto cuando yo estoy hablando contigo tengo que ir con cuidado porque tú vas a cometer omisiones y yo también. ¿Qué significa omitir? Hay cosas que no las cuento, pero no las cuento no porque no las quiera contar, sino porque no me acuerdo. Simplemente porque llego a casa, ¿cómo fue la comida? Muy bien. ¿Os lo pasasteis bien? Sí. También vamos a distorsionar cosas. Entonces vienen las presuposiciones. No, yo presupongo que lo que tú me querías decir, entonces te he entendido mal porque yo creía que tú querías. Los malos entendidos siempre vienen por presuposiciones. Entonces presuponer no ayuda. Tampoco ayuda a generalizar. Es que todos los hombres son iguales, es que tú siempre. No, yo nunca. Entonces, nunca, siempre, todos, todas, hay que ir con cuidado, porque esos lenguajes es una comunicación complicada. Por lo tanto, ¡wow! Qué difícil es relacionarme con los demás. Qué fácil sería si la vida fuera que yo hago lo que quiero. Qué fácil sería si yo condujera solo, porque los demás son una molestia. Todos conducen mal, todos lo hacen fatal, todos se crucen cuando no se tienen que cruzar. Tanto, qué bien me lo pasaría yo solito. Pero cuando pasaran 4 días diría, qué solo que estoy. Te echo en falta. Me gustaría que estuvieras aquí. Por lo tanto, ¿ves? Ya necesitamos la relación. Y para relacionarnos bien necesitamos la comunicación. Y para comunicarnos bien tenemos que podernos mostrar tal como somos. O sea, ahí tienes todo el juego, ¿vale? Hola, Xavier, soy Almudena. En esto de las relaciones, cada vez estoy notando que tengo menos conversaciones con gente a la que quiero. Amigos que antes me llamaban por teléfono, ahora solamente envían memes. También me he dado cuenta que en mi propia casa, mis hijos a veces me escriben WhatsApps desde sus cuartos para preguntarme algo. ¿Cómo podemos hacer para enamorarnos de la palabra otra vez? Cuando yo escribí el libro sobre la comunicación, este libro hace 20 años. Mira, Almudena, no me habría imaginado nunca que al cabo de 20 años tendría que estar hablando de esto.
Yo creí que las cosas irían a mejor, que seríamos más diestros en el arte de la comunicación, las relaciones, que habríamos aprendido de la inteligencia emocional, que seríamos ya personas que habíamos entendido perfectamente qué es ser humano. No me hubiera imaginado que tuviera que reescribir el libro y tuviera que contar lo que estoy contando ahora, que es que puede ser incluso una invasión que te llamen por teléfono. Hoy es de mal gusto, es de mala educación llamar por teléfono, porque es una interrupción de... Oye, ¿por qué me llamas? Yo estoy en mi mundo, estoy en mis cosas, estoy haciendo... ¿Por qué me llamas? Mándame un mensaje. Entonces, eso se traduce luego en que muchas generaciones actuales temen situaciones presenciales. Me lo decía una panadera. Dice, no vienen los chicos jóvenes no vienen a comprar el pan. Porque no saben qué pedir, no saben qué tienen que hacer. Es una situación social que no la viven. ¿Por qué no nos afrontamos? ¿Por qué no hay presencialidad? ¿Por qué no somos capaces de ir a lugares públicos y hacer cosas con gente? Porque nos frustramos. ¿Y qué es lo que se frustra? Pues lo que queremos hacer nosotros. ¿Qué se frustra? El darme cuenta que me faltan herramientas. ¿Qué se frustra? El vivir cosas que no quiero vivir. Entonces estamos ante una sociedad que yo le llamaría casi la sociedad de la frustración. Frustración en este sentido entendida como baja tolerancia a la frustración. Por nada me agobio. Por nada me frustro. Por nada, si las cosas no son como yo quiero, ya me pongo tenso. Si las cosas no son como yo quiero, incluso me pongo agresivo. Entonces estamos asistiendo a muchas situaciones sociales en las que hay agresividad. Agresividad contra los profesores, agresividad contra los médicos. Hay mucha agresividad. Y dices, ¿y de dónde nace eso? Porque la gente no soporta esperar, no soporta que le digan no sé qué a su hijo, no soporta ciertas condiciones, no lo soportan. No soportar significa baja tolerancia a la frustración. Y la respuesta es una respuesta tensa, agresiva. Entonces ahí tenemos que hacer un replanteamiento, yo creo que necesario, de recuperar la capacidad de presencialidad. Que salgamos de la frustración, que salgamos de ese mundo encerrado de la maquinita y nos permitamos volver al contacto, volver a lo que es esencial en el ser humano, que siempre ha sido eso, el estar juntos, y juntos aprendemos. Miren, si después de todo lo que les he dicho durante todo este tiempo, aún consideran que necesitan una ayudita, vayan a un profesional de la psicología. Nuestra tarea hoy es monumental. Tenemos mucho trabajo. Desde la pandemia hacia aquí, las personas han descubierto que por la vida que llevaban distraída, atareada, tapaba muchas cosas que estaban sufriendo. Les digo esto porque parte de mi trabajo, y con eso ya termino, ha consistido en investigar qué es lo que crea el sufrimiento humano. Vivimos una parte de nuestra vida sin saber quién somos. Vivimos otra parte de nuestra vida que no nos gusta como somos. Y cuando ya empezamos a entender qué es la vida, entonces tenemos la vida funcional. Tenemos que casarnos, tener hijos, tenemos que trabajar, tenemos que desarrollarnos intelectualmente, profesionalmente, con lo cual alcanzamos nuestro mérito mayor en la parte que es la parte funcional. Pero entonces llega la etapa crítica, la etapa donde lo inconsciente, lo reprimido, nuestras sombras, sobre todo todo aquello que soy, pero que dejé en el tintero, todo aquello que soy, pero abandoné por hacer otra cosa, por quedar bien, por dar el gusto a la familia, por ser como todo el mundo. Eso que yo dejé, eso que yo ya traía en mí a media edad, entre los 40 y los 50, llama a la puerta.
y exige su derecho a ser. Y entonces cuando nos vienen las crisis, antes se llamaba la crisis de los 40, hoy ya no sabemos dónde ponerlo. Ya no sabemos dónde ponerlo. Pero nos viene una crisis que significa, todo aquello que yo creí que era, resulta que no estoy cómodo siendo así. Pero además hay otros aspectos que a mí me gustaría desarrollar, que no he desarrollado en mí. Y luego también me doy cuenta de la defraudación de haber sido un niño o una niña buena, de que tarde y mal entendí que por querer que todo el mundo me quisiera, lo único que conseguí es que todo el mundo me utilizara. Por lo tanto, cuando llego a esa desazón, cuando llego a esa crisis, cuando llegue ese momento que la vida me pide que sea más yo, entonces tengo que dejarme ayudar. Hay gente que esto lo resuelve mal. Ya me cansé, esto ya no me interesa, ahora voy a ser todo lo que no he sido. Entonces se convierten en otra figura. Pero eso tampoco es la solución, porque entonces haces locuras. Locuras que no hace falta. Todo consiste en que podamos integrar estas dos partes, esa dualidad que existe en nosotros. La parte que hemos desarrollado y la parte que no, tiene que poderse integrar. Como dijo Carl Jung, dentro de un mandala, el mandala, que tiene un centro en el corazón y que ese corazón hace que todo se integre, porque todo lo que queda desechado, todo lo que no queda integrado va a ser reprimido y lo reprimido va a ser proyectado y de ahí aparecen las sombras. Por lo tanto, para hacer ese ejercicio es necesario acudir a veces a profesionales de la salud y en este caso en concreto de la psicología. Les vamos a ayudar en estos aspectos que tienen que ver con las crisis propias de nuestra vida, ansiedad, depresiones, dificultades en el trabajo, adaptarse, problemas de pareja. En fin, hay una serie de problemáticas que son eternas en el mundo de la psicología, que siguen estando ahí y ahí estamos para facilitar. Pero descubrí con mi colega en la consulta, Nuria Molina, descubrí que había otra cosa que causaba mucho dolor y sufrimiento, y es que contamos el tiempo. Vivir contando el tiempo es doloroso, porque uno va viendo que pasa el tiempo y todavía no ha resuelto muchas cosas. Pasa el tiempo y todavía no soy el que pensaba ser. Pasa el tiempo y todavía no he logrado aquel propósito que me hice. Pasa el tiempo y aún no soy rico. Pasa el tiempo y aún no soy feliz. Pasa el tiempo y cada vez me desespero más, porque voy viendo que el tiempo pasa. Entonces, el que calcula y el que va contando el tiempo se desespera. Por tanto, un gran generador de angustia en la vida de las personas es el tiempo. Por tanto, piensen, observen cómo tratan el tiempo en su vida. El tiempo no es el cronómetro, no es el tiempo cronológico. Tampoco es el tiempo lineal que vivimos en Occidente. Nacemos, vivimos y morimos. El tiempo es la naturaleza de la que hemos sido creados, decía el poeta. El tiempo, decía Heidegger, filósofo, y el ser es lo mismo. ¿Qué soy? Tiempo de existencia. ¿Qué soy? Tiempo. Tanto, una cosa es lo que soy, tiempo. La otra es lo que hago con ese tiempo que soy. ¿Qué hago con mi vida? ¿La dedico a pasarme el día viendo series? Pues la dedico a ver series. Pero luego no te quejes. Luego no me vengas y digas, he perdido el tiempo. No has perdido el tiempo. ¿Cuánta gente después de un divorcio, una separación, es que he perdido el tiempo, ha estafado parte de mi vida? No, tú has dedicado parte de tu vida a eso. Lo que eres lo has dedicado a eso. Ya está, has visto que no, dedícalo a otra cosa, perfecto. ¿Pero qué significa me han estafado? ¿Qué significa he perdido el tiempo? No, tú siempre eres tiempo, tú estás en el tiempo siempre, eres tiempo. Tanto, decide qué hacer con el tiempo que eres. Muchas gracias, bendiciones para todos.